Hola, mucho gusto a todos. Somos parte del equipo del Diplomado de Vínculos Tempranos, Crianza, Maternidad y Psicoanálisis. Estamos acá Raquel Vega, Gaby Cardoso, Hugo Bisuet, Cintia Cosio y yo para hoy hablarles un poco acerca de lo que vamos a trabajar a lo largo de estos 9 meses de diplomado. Por ahí les queremos presentar ideas en torno a los procesos psicológicos que se ponen en juego durante la gestación, el nacimiento, los vínculos tempranos y un poquito acerca de las capacidades y las funciones maternas. Entonces, mucho gusto a todos. Espero que les sea tan grato como para nosotros fue presentarlo. Escuchamos, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Y bueno, pues es un gusto compartir con mis compañeros esta clase el día de hoy, que será solamente, como decía Lau, un abreboca de muchos de los temas que vamos a hablar. Y bueno, yo voy a hablar hoy de los procesos de gestación psíquica. Yo voy a hablar de lo que ocurre en la mente de una mujer, de algunas de las cosas que ocurren en la mente de una mujer embarazada. No pretendemos agotar estos temas que son extensos y profundos, pero sí irles mostrando cuáles son las cosas que nos interesaron cuando pensamos en este diplomado. Y bueno, pues desde luego que para hablar de vínculos tempranos uno tiene que empezar hablando del embarazo. De tal manera que yo quiero un poco empezar por explicar que aquellos que estudiaron el desarrollo psicológico poco a poco se fueron interesando por aspectos de la mente más temprano, más tempranos, a partir de que empezamos a atender patologías en psicoanálisis un poquito más graves, fuimos viendo que no todo ocurría solamente en el Edipo, sino que teníamos que fijarnos en qué pasaba previo a eso. Eran temas que se habían dejado abandonados por muchos autores durante algún tiempo y cada vez son más los que están interesados en ir pensando qué pasa de manera temprana. Raquel va a hablar un poco más de esto más adelante, pero tenemos que pensar de tan temprano como a partir del embarazo e inclusive antes, porque el embarazo no inicia solamente una vez que ha habido la concepción o la unión, digamos, de un óvulo con un esperma. Empieza en la prehistoria, digamos, del individuo e incluso, pues podríamos pensar en la sexualidad infantil de esa mamá futura, de ese papá futuro, cuando jugaba, cuando imaginaba, y con todo lo que tuvo que ocurrir para que se fuera construyendo la feminidad, la masculinidad, hasta el punto de ser capaces de armar en la cabeza una pareja de padres creativos con los cuales pudiéramos identificarnos para más adelante también a nuestra vez, pues convertirnos en madres y convertirnos en padres. Entonces, bueno, hemos ido abarcando etapas cada vez más tempranas hasta el punto eso de hablar de la importancia no solo del embarazo, sino de fantasías previas, ¿no? Desde el deseo de la niña de ser madre hasta las representaciones mentales que se van a ir formando a lo largo de su desarrollo. Y el embarazo y sus vicisitudes, pues va a ser destacado como uno de los eventos más importantes en la vida de la mujer. Durante este periodo se van a llevar a cabo una serie de movimientos y reacomodos biológicos, pero no solamente en el cuerpo, yo voy a insistir mucho hoy, estos reacomodos también tienen que ocurrir en la mente y en la psique de una manera cronológicamente, digamos, ordenada para dar lugar a este nuevo ser. Es decir, lo que quiero decir es que además de todo lo que ocurre en el cuerpo de la mujer gestante, toda la preparación a nivel física que tiene que haber, están ocurriendo cambios en su mente que van a ser fundamentales para ir también alojando, ¿no? De la misma manera en la que se aloja en el vientre, tendría que alojarse en la mente un bebé, ir pensándolo, ir imaginándolo, ir creándole un espacio para todos los cambios que van a ocurrir, no solo ahora, sino una vez que este bebé nazca. Si este momento de preparación física entonces corre de manera paralela, ¿no? A la preparación psicológica que se va a referir a esta capacidad en la mente de la madre, ir construyendo un espacio mental para este bebé que está por llegar. Un tema que nos interesa mucho en el diplomado es también la prematurez, por ejemplo, porque así como el bebito puede al nacer antes de tiempo
digamos, no estar tan preparado, ¿no? O tan listo para, digamos, subsistir afuera sin ayuda de algunas otras cosas, ¿no? Probablemente el uso de una incubadora o algo que le permita respirar mientras terminan sus procesos de maduración. A la par nace una mamá prematura también, que tampoco terminó estos procesos de gestación psíquica. Así que ese es uno de los grandes temas, entre muchos, que vamos a tocar también en este diplomado. Pero bueno, pensando entonces concretamente en el embarazo, ya vemos que es un proceso complejo en el que ocurren interacciones, ¿no? Que van desde la preocupación en la mente de la madre hasta el nacimiento psicológico del niño. Y bueno, es muy importante estudiar este periodo porque también estas interacciones pueden verse alteradas, produciendo pues a veces patologías que se gestaron así de manera muy temprana. Y sin embargo, a pesar de su trascendencia, la gestación no fue motivo de estudio de los primeros psicoanalistas. Fue con el paso del tiempo que la atención se fue dirigiendo así, ¿no? Hacia estos periodos del desarrollo por los que transita el ser humano. De hecho, y como dato al margen, dato curioso, hubo quien decía que no deberíamos atender mujeres embarazadas, que los procesos mentales eran tan complejos y que era un momento de crisis tan importante que no se debería de atender analíticamente. Bueno, hoy pensamos que es un momento, como muchos en el desarrollo, también de oro para poder pensar nuestras ansiedades, para poder entender, ¿no? Todo lo que nos está pasando y qué mejor momento para sentirse acompañado, en especial cuando además podemos pensar en diadas de alto riesgo, ¿no? En estos embarazos que se dan luego de pérdidas perinatales, por ejemplo, ¿no? O producto de fertilizaciones asistidas o de tratamientos de fertilidad, perdón, que también son muy frecuentes en nuestra época y llaman entonces a estos bebitos productos altamente valiosos, ¿no? Como por lo difícil que fue llegar al embarazo, pero bueno, ahí desde luego cualquier bebito sería altamente valioso. También son temas que vamos a ir tocando. Y bueno, para hablar de maternidad, de embarazo, de vínculos tempranos, pues hace falta también tocar el tema de la ambivalencia, porque todos los vínculos, todos, y es difícil pensarlo a veces, pero incluidos los vínculos de una mamá, un papá hacia su bebé, también están matizados de cierta ambivalencia. Y la maternidad, pues no tendría que ser una excepción. Se caracteriza por importantes sentimientos así, repitiendo de ambivalencia, tanto durante la gestación como en el puerperio. Por un lado, se está frente a un hijo al que se quiere, al que se desea, desde luego teniendo en cuenta las diferentes situaciones por las que cada mujer podría atravesar, pero también genera diferentes sentimientos de temor y a veces hostiles hacia el embarazo e incluso hacia el recién nacido, perdón, que es una situación que se ve muy reforzada por la idealización social de la maternidad. De pronto es como las mujeres no pueden sino estar felices, contentas y plenas, y poco se habla, ¿no? De los sentimientos ambivalentes y de cansancio o contradictorios, ¿no? Que se pueden generar por diferentes motivos. Por ejemplo, durante el embarazo es esperable que aparezca temor frente a la posibilidad de cualquier complicación con su hijo. Las mujeres embarazadas relatan, por ejemplo, pensar que qué pasa si no nace bien y qué tal si le pasa algo a él o a ella durante el parto, qué ansiedad da cada ultrasonido y ver que todo vaya en marcha y que si hayan 5 deditos en cada mano, por ejemplo, ¿no? Sí, estas son cosas que frecuentemente las mujeres embarazadas pueden verbalizar o inclusive tener sueños, ¿no? Alrededor de esto que puede convertirse en ansiedades intensas durante el embarazo. O, por ejemplo, por la pérdida de autonomía. Hay que pensar que hay algunos embarazos en donde la madre por alguna razón médica debiera estar en reposo o no seguir con el trabajo que hacía o desempeñaba naturalmente, aunque desde luego no creemos que el embarazo sea una enfermedad, ni mucho menos. Pero bueno, o el puerperio, ¿no? En el que debe cuidar a su bebé y poner en pausa cosas que a lo mejor también le son gratificantes y a las que en este momento habría que renunciar. Entonces, bueno, todos estos sentimientos de temor se presentan junto con sentimientos amorosos, de preocupación, de alegría y de mucho deseo, por cuidar también a su bebé.
Entonces, esto es positivo porque no solo es necesario el afecto y la completa dedicación de la madre, ¿no? Como Lau más adelante nos va a comentar, también hacen falta momentos de ausencia que habiliten a este futuro bebé para crear el recuerdo y desees su presencia, ¿no? Así como empezar a buscar a otras personas e ir más adelante ampliando sus vínculos, aunque en principio el vínculo, hasta porque digamos, la alimentación al seno materno, así lo requiere, el vínculo inicial será con la madre. La buena noticia es que ahora los padres juegan un papel cada vez más importante en la crianza y en el desarrollo y que por suerte también hay algunos otros cuidadores que denominamos cuidadores secundarios que pueden estar cerca en estos momentos tempranos de la vida. Pero bueno, para entrar directamente al tema de las fantasías preconceptivas, quedémonos con esta idea de lo que se va gestando en la mente de la madre, ¿no? Además de en su cuerpo, y cómo se van a ir armando representaciones del hijo que está por nacer. Eh, entonces, fíjense, por ejemplo, algunos de los procesos que ocurren en la mente de la madre como pre-representaciones pueden incluir o ideas, representaciones idealizadas que cada uno de los padres desarrolló sobre su infancia, durante su infancia y su adolescencia. Por ejemplo, yo quiero tener primero un hijo varón, ¿no? Porque me parece que va a ser mejor, que para que entonces la familia inicie así y sea el que, de alguna manera puede ser el que acompañe el apellido de la familia. Esa puede ser como una pre-representación, ¿no? Que es como una idealización de lo que se desea, ¿no? O al revés, o una niña, o todo un equipo de fútbol, qué sé yo, ¿no? También, digamos, va a depender un poco del desarrollo de la capacidad que tengan los padres para establecer relaciones con otros. Nosotros les llamamos relaciones de objeto con otros, ¿no? Es decir, saber renunciar, saber entender las diferencias, saber aceptar que no estoy pegado al otro, pero que me puedo vincular a él, reconociéndolo como alguien diferente, ¿no? Y tolerando esa diferencia. Y bueno, también dependerán un poco del establecimiento de la relación vincular de la pareja, aunque reconocemos que hoy en día pues hay diferentes maternidades, diferentes paternidades, desde la monoparentalidad, la homoparentalidad, en fin, sabemos que hay múltiples formas de hacer una familia, pero bueno, pensando en el sentido más tradicional, aunque también vamos a hablar de todos esos temas, pues la capacidad de establecer un vínculo entre la pareja y un vínculo creativo, ¿no? Que culmine en ese sentido, con el nacimiento de un bebé. Entonces, tenemos que pensar que el vínculo entre una madre y su bebé se construye desde mucho tiempo antes del embarazo. Empezó en la fantasía, en la representación de un bebé imaginario en la mente de la madre desde niña, que luego, por suerte, logró evolucionar hacia el bebé en el útero. Pero cuando las niñas juegan a abrazar a un bebé, a cunar, a un bebé, a alimentarlo, ¿no? Inclusive a tenerlo en el vientre, ¿no? Jugando a meterse un balón dentro de la panza o un suéter hecho bolita, ¿no? Y bueno, después va a ir creciendo, ¿no? A partir de la identificación con su propia madre y con la adquisición, en ese sentido, también de la feminidad, ¿no? Entonces, vean, los nueve Claro. meses son un... ¿Sí? Sí, Te sí. quería interrumpir nada más porque ahorita en esto de las fantasías en el embarazo, yo pensaba en particular en dos pacientes que en algún momento me tocó atender y que justo pasamos por esa etapa mientras estábamos en tratamiento. Y una de ellas era una joven que lo que sucedía es que ella cuando se enteró de que iba a tener una niña, empezó a tener como muchas fantasías de rivalidad con respecto al Por ejemplo. esposo, porque el esposo era una persona que siempre la procuraba mucho, la consentía bastante, estaba muy al pendiente de sus necesidades, y entonces ella empezó
a tener esta preocupación de que ahora todas esas atenciones ya no iban a ser para ella, sino para la bebita que Ujú. venía en camino, ¿no? Y eso, por supuesto, que de repente le despertaba emociones que no son amorosas, ¿no? Y era parte Claro. del trabajo como poder acercarla a que eso también existía y que igual Ujú. eso no la hacía una mala madre, ¿no? Simplemente Claro. humana. Y por otro lado, también pensaba en otra mujer que igualmente me tocó atender en parte de su embarazo y que ella me decía que a ella, o sea, ella se entera de que va a tener un niño en vez de una niña y como que le mueve, ¿no? Le mueve que pues no va a ser, aunque ella no tenía claro que ella quería una niña así, cuando se entera se da cuenta de que por ahí sí quería una niña y Ujú. ya como explorando en las ideas y las fantasías, ella me comparte que tenía como la idea de que con una niña podía ser más posible criar a alguien fuera de estos roles de género tan estrictos, ¿no? O sea, como en su idea de no quiero criar una niña así que le guste solo el rosa y que solo juegue con muñecas, etcétera. Sentía que con un niño no podía, no iba a ser lo mismo, ¿no? Como que no iba a ser, a lo mejor Ujú. incluso esa cosa, esa vena medio transgresora, ¿no? De este es el rol, pues yo lo rompo, ¿no? Como no transgresora en Sí. un mal sentido, No, no. pero justo, ¿no? Como en esa idea de yo voy a romper el molde y que lo tenía al parecer, incluso ni siquiera lo tenía tan pensado porque no era el deseo de tener una niña, sin embargo es cuando le dicen que va a ser un niño que empieza como todo este trabajo de entender por qué había sido como un, ah, como una, pues sí, tal vez para ella como una pequeña decepción y entonces ir trabajando, ¿no? Como con todas estas fantasías respecto a qué significa tener una niña, qué significa tener un niño, ¿no? O que incluso a Ujú. veces desde la cosa más común también, ¿no? Como la idea de la extensión de uno mismo. Quiero uno Sí. igual a lo que soy A yo, mí. ¿no? Pensaba un Ujú. poquito en eso. Vienen muy, muy al cuento tus ejemplos, Raquel, muchas gracias, porque justo dan cuenta de cómo en la mente de la mujer embarazada están pasando un montonal de cosas que tendrán que irse acomodando, ¿no? Como ir reconociendo, bueno, lo que voy a tener a lo mejor no era mi deseo inicial y cómo voy también, digamos, libidinizando, ¿no? Esta nueva figura que no es la que a lo mejor yo me imaginaba, ¿no? Que resulta absolutamente vital, va a ser más adelante importantísimo en la formación o en la construcción del vínculo. Miren qué momento para hablar de celos y de rivalidad, que seguramente los habrá tenido con su propia madre y por alguna razón no terminaron de resolverse y el embarazo pueden reactivarse desde luego, ¿no? También en los hombres, ¿no? Yo estaba pensando en los hombres que también se ponen digamos, muy celosos y que pueden tener también una sensación de muchísima exclusión porque algo está pasando de manera maravillosa, ¿no? En el cuerpo de la mujer y si bien sé que participé en alguna medida, no tengo la capacidad de sentirlo, ¿no? De vivirlo de manera así tan inmediata, ¿no? Como lo está experimentando ella y además la sensación de que ellos dos, la mujer y su bebé, están en una suerte de vínculo maravilloso, ¿no? Del que yo no tanto puedo participar. Entonces también podemos ver que aparecen, pues sí, sensaciones de exclusión y de muchísimos celos también en los padres, ¿no? Y se nos moviliza toda nuestra sexualidad infantil al mismo tiempo, ¿no? Pues qué lindos momentos también para poder pensar en eso. Muy bien, ¿alguien más de mis compañeros querría decir algo ahora? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, casi para terminar, pues yo quisiera hablar de la fragilidad psíquica que también hay durante el embarazo, ¿no? El embarazo pone a prueba la estabilidad del aparato mental como cualquier momento de crisis, como la adolescencia, como la menopausia, decíamos, ¿no? Es una crisis también del desarrollo y dependerá de cómo lleguemos armada a esta crisis, ¿no? Armadas a esta crisis también lo que ocurra en nuestra mente.
el doctor Gabriel Espíndola, que por ahí nos va en alguna clase a acompañar, ella habla mucho, digamos, él habla, perdón, mucho de todo esto que ocurre en la mente de mujeres embarazadas que además cursan el embarazo con patologías importantes previas. Pues ya es un trabajo bien grande, llegar mejor armado a él, sin duda, es mucho mejor, ¿no? Entonces, del mismo modo que hay modificaciones significativas en las representaciones, digamos, del cuerpo y de uno mismo, ¿no? También hay modificaciones significativas, por ejemplo, en términos de la pareja, ¿no? Como estamos hablando ahora. También va a haber una clase sobre eso. Entonces, eso, lo que fundamentalmente es un estado de regresión en el embarazo, ¿no? En el embarazo aparecen grandes tipos también de ansiedades y de fantasías, ¿no? En donde vemos a la mujer embarazada que un poco se retrotrae, que un poco como que va hacia adentro, ¿no? Y lo de afuera parecería dejar de ser tan importante, está tan puesta o debiera estar tan puesta en lo que le está pasando en el cuerpo y en construir, decíamos, a este bebé en la mente que pareciera un poco desinteresada, ¿no? De lo que ocurre afuera. Winnicott va a hablar de este fenómeno que ocurre sobre todo hacia el final del embarazo e inmediatamente después del parto, como una suerte de locura temporal, ¿no? Un momento en donde hay tal regresión libidinal que le quitamos de alguna manera la atención, ¿no? La libido a los objetos del medio externo y se concentra particularmente en el cuerpo y en el bebé, en el cuerpo de la mujer y en el bebé. A veces también puede haber una regresión hacia relaciones de dependencia. Por ejemplo, la gestante busca a su madre como apoyo o a una red de mujeres y se permite un poco depender de ella para que el bebé pueda depender de la gestante. También hay una regresión, digamos, en términos del trabajo de esta instancia psíquica, ¿no? Denominada yo, que opera bajo las leyes del proceso secundario. Una parte opera bajo las leyes del proceso secundario y parecería que también hay una regresión que le hace estar de pronto bajo las leyes más bien de la lógica del proceso primario. Y bueno, otra cosa que ocurre es que hay una regresión también del super yo que puede por momentos funcionar de manera menos integrada, ¿no? Y tener algunos comportamientos un poco más primitivos. Si las mujeres se ponen súper demandantes hacia la pareja, por ejemplo, ¿no? Muy señaladoras, acusatorias, ¿no? Poco voraces. Y bueno, pues todo esto repercute en las actitudes que tienen los padres frente a las experiencias reales. Es una probadita, en las clases lo vamos a explicar de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, para concluir, el embarazo implica un trabajo psíquico en tres ángulos fundamentalmente. Los padres tienen que hacer ajustes intrapsíquicos en su mente y también interpersonales que les permitan adaptarse al hecho del embarazo, ¿no? Después se tiene que ir asimilando paulatinamente y reconociendo a este bebé como alguien que habita en la madre, pero que más adelante tendrá que ser un sujeto autónomo y diferente, ¿no? Es decir, el bebé inútero incluso empieza a hacerse presente a través de los movimientos y las madres pueden de a poco, después de verlo como algo que es totalmente una unidad con ellas, pueden de pronto decir, es que ahora está dormido, ¿no? Porque se mueve menos, o le gusta cuando como tal, porque entonces baila y baila, o cuando escucha la voz de su papá hace tal, en fin, como si de pronto este bebé empieza también, ¿no? A ser alguien separado, independiente, ¿no? Y diferente de la madre. Entonces, de a poco también tiene que ir habiendo un reconocimiento gradual de los padres de que este bebé tiene una individualidad y esto se logra a través de estos ritmos que establece en la actividad intrauterina. Entonces, bueno, el bebé ya es alguien diferente. Y bueno, pues nada más era hablar de esto un momentito, ¿no? Que es un tema amplísimo, nos va a tomar algunas clases conversar sobre él de manera detenida. Y pues nada, yo aquí termino para dejarle el micrófono a mis compañeros a reserva de que a lo mejor alguien quiera agregar algo a lo que yo dije. Mientras te escuchaba,
Justo en estas licencias que se toma el super yo en la mujer embarazada, se me venía a la mente el antojo de algo súper específico a Las las 2 o fresas. 3 de la mañana, ¿no? Y entonces es, no, Sí. lo quiero, porque si no, el bebé o la nena, ¿no? Y entonces un poquito es interesante como esa indiferenciación entre lo que le pasa a la mamá y lo que desea el hijo es como lo necesita él, no yo, ¿no? Pero de Ahorita. repente, y órale, el papá que se cargue el equipo al hombro. ¿No? Entonces por ahí solo era ese comentario al margen, pero Sí. ahora sí, En lo cotidiano se ve así, ¿no? En esta cosa demandante de, quiero las fresas con crema a las 3 de la mañana, está diluviando, no sé dónde las vas a encontrar, pero ve por ellas, ¿no? Muy bien, sí, así es. Muchas gracias por su escucha. no sé, Hugo, Sin, cuéntenos. Sí, sí, bueno, nosotros, Hugo y yo, vamos a hablar un poquito acerca de el embarazo y este primer momento entre la madre y el bebé ya en el nacimiento y justo haciendo como continuidad a lo que decía Gaby acerca del embarazo como crisis, como una etapa en donde pues hay una regresión a otras etapas esenciales en la vida. Y bueno, hay autores que distinguen como dos ramas. Una de esas ramas es donde hay una crisis maduracional, en donde se orienta justo a la regresión como un proceso de organización o desorganización en la mente de la madre, ¿no? Y pues justo esta idea tiene como relevancia los cambios corporales que sufre la mamá, también los síntomas que tiene durante el embarazo, las emociones que experimenta y qué comportamientos tiene durante el embarazo. Y bueno, la otra parte busca como un punto determinado en donde la ansiedad de ser madre, pues como que se desprende o se da a conocer esta ansiedad. em, y justo habla acerca de cómo esta ansiedad incluye al bebé como un representante, em, como esta parte de que decía Gaby acerca de la ambivalencia, donde pues la mamá va a tener o va a significar como momentos muy tiernos o muy destructivos en cuanto a sus emociones. Y bueno, para esto tenemos que hablar acerca de la estructura mental de la mamá. Y En ese perdón, sentido, perdón que los interrumpa, pero justo en esto que tú decías, Cintia, de la momentos muy, muy destructivos o muy, pues, de mucho anhelo y mucho amor, pensaba justo en estas ideas que no son raras de escuchar, ¿no? Como este tema de a lo mejor la mamá que dice, ay, y le voy a dar de comer, y cuando empiece a lo mejor a caminar, ¿no? Que le crean como muchísima ilusión versus la idea de es que no se está moviendo, ¿qué tal? Es que ya lleva 20 minutos sin moverse, ¿qué pasa, no? Y entonces empiezan a lo mejor la mamá no lo dice así, pero en el inconsciente podríamos pensar, se empiezan a mover ideas de muerte incluso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo puede la mujer pasar como de esos momentos, a veces de un minuto a otro, de un momento de la sesión a otra, o en una misma noche, ¿no? Pensaba en eso. Adelante, Hugo. sí, pensamos que el primer encuentro que va a tener la mamá con el bebé es un encuentro que se va a ver determinado por muchas cosas que van a pasar previamente, como ya nos estaba platicando mis compañeras, que va a ser determinado ese primer momento tanto por la salud mental o la estructura mental que tiene la mamá previa al embarazo, el estado mental y familiar en el que está la mamá y la familia al momento de la concepción, que puede ser como desde un estado como óptimo de salud, de expectativa, de deseo, a situaciones de enfermedad mental como una depresión o dificultades en la familia, y que todo esto de alguna u otra manera va a impactar ese primer encuentro con el bebé. Y como Cintia nos lo estaba comentando, durante el embarazo,
ya lo retomaba también Gaby, va a haber muchos cambios corporales que la mamá va a tener que ir asimilando, elaborando y simbolizando para poder ir como ya de permitiendo que vaya como esta evolución de su relación con el bebé. Justamente pensaba en una paciente que está embarazada, que en los primeros días de su embarazo tuvo como la fantasía de querer ser una mamá muy fit, estar muy activa, como tener así como ser como una mamá que iba al gimnasio y era muy activa, pero por las características de su embarazo, eh, las primeras semanas fueron de mucho riesgo, en donde ella tuvo que guardar mucha cama, mucho reposo, y esto fue un impacto muy duro para ella, el tener que suspender todas sus actividades, guardar reposo, y siendo ella una mujer muy autónoma, muy independiente y que se apreciaba mucho por su capacidad de producir, fue todo un reto para ella el tener que poder como asimilar eh, este estado de reposo y por lo tanto como ir dejando de lado como su propia como actividad de vida para concentrarse como en lo que estaba pasando en ese momento en el embarazo y cómo esto podríamos pensar con lo que vamos como planteando todos, de alguna u otra manera pues ya va influyendo en cómo se va a dar como ese primer encuentro con el bebé. Pero bueno, Cintia, creo que ibas desarrollando una idea, no sé si gustas como continuarla. Sí, y que justo también en cuanto a lo que decías, Hugo, de la estructura mental y un poco relacionándolo también con lo que decía Gaby acerca de la regresión y de cómo incluso hay madres que eh, como que regresan a su mamá, ¿no? Regresan a su mamá porque precisamente en el embarazo se despiertan tantas ansiedades que es como un momento en donde, em, pues sí, como donde se pueden como arreglar, no me gustaría decir arreglar, pero bueno, un poquito así, estos vínculos tempranos que tuvo la madre. Precisamente porque también en el embarazo se modifica tantas cosas, tanto corporales como en la estructura mental, que muchas embarazadas también pueden verlo como una enfermedad. Em, y justo cuando hay también una enfermedad, hay otro cambio de estructura y también cómo eso pues sí, impacta en el bebé también. También yo pensaba en una paciente que justo, mm, bueno, mi paciente es la hija, pero en el momento de hacer la historia clínica con la mamá, me dice que ella tuvo un embarazo previo a ella y, y fallece a los días de nacido. Entonces, cuando tiene a mi paciente, nace prematura de 33 semanas, entonces se le despierta esta ansiedad porque tiene que quedarse también mi paciente en el hospital, como en terapia intermedia, entonces se le despierta como esta ansiedad de otra vez mi bebé va a morir. Y no solamente eso, sino que durante el embarazo también tuvo una enfermedad, tuvo preeclampsia, entonces, ¿cómo es tan importante estos cambios fisiológicos para la estructura del bebé incluso? Por eso es lo que decía Hugo, discúlpame, cómo la mamá tiene que ir aceptando a este bebé como algo externo. Sí, mientras te iba escuchando, Cintia, pensaba cómo que el ejemplo que nos planteas viene muy a cuenta, porque aquí podríamos pensar cómo, con lo que vamos hablando todas, em, la mamá durante el embarazo tiene mucho trabajo mental, emocional, que poder ir haciendo, que puede irse pensando desde lo que nos platicaba Gaby, como desde esa como prehistoria de cómo esa mamá vivió el vínculo con su propia mamá, cómo se dio como su estructura en el Edipo y que esa de trabajo mental, esos conflictos, esas ansiedades que vivió la mamá con su propia mamá, van a despertarse y van a influenciar la relación que la mamá va haciendo con el bebé. Y pensaba cómo lo que nos platicaba Cintia con el ejemplo de su paciente viene muy a cuenta, porque también la prehistoria que tenga esa mamá con otros embarazos, con la relación que tenga con su pareja,
con la estructura familiar como cercana, también van a ser como elementos muy importantes para pensar cómo se va a ir como cocinando esa relación con el bebé y que justamente diferentes autoras psicoanalíticas también incluso nos van a plantear que aunque al momento de pensar esa primera relación de la mamá con el bebé va a ser muy individual, va a ser el caso por caso de cómo se va dando esa historia bebé-mamá. También los autores psicoanalíticos reconocen que hay características comunes en todos los embarazos que le van a pasar a la mente de la mamá y que van a influenciar la relación de el bebé con la mamá. Solamente como por mencionar algunos, que habrá mucho tiempo en el diplomado para poder como pensarlos a profundidad, en general plantean como tres etapas en el embarazo los autores, que va en la primera etapa en términos de ir pudiendo como esa mamá, ir reconociendo que ahora son dos en ese cuerpo y que el bebé como una personita externa que está dentro de su pancita, pues va a tener que esa mamá como asimilar esta simbiosis que hay entre el bebé y la mamá y cómo esto va a implicar no solo un trabajo psíquico de ir como diciendo, ahora estoy embarazada, tengo que ir más lento, tengo que irme cuidando, sino todas las modificaciones familiares que se tienen que hacer. En una segunda etapa, entre diferentes como ideas que plantean los autores, nos van a decir que esa mamá va a tener que ir asimilando todos estos cambios corporales que se van a ir dando, cómo van a despertarse muchas fantasías al respecto de la relación con ese bebé y también paralelamente se va a tener que ir como preparando el cierre del embarazo o una tercera etapa que va a tener que ver justamente ya con la idea de que ahora se van a separar, lo cual es como muy interesante, ¿no? Como primero esa mamá tiene que aceptar, reconocer que ahora son dos, como tú va a tener que cambiar toda su relación como con la familia, pero ahora se va a tener que preparar para poder como separarse de ese bebé y poder como ir preparando ya todo lo que va como a implicar esa relación ya con el bebé, una vez que haya dado como el nacimiento. En este sentido, adelante, Oye, Cintia, por favor. oye, Ay, Hugo, perdón, estaba pensando, ay, todos quisimos ahora intervenir. Yo estaba pensando en el baby blues cuando el bebé nace, la experiencia que tienen muchas mujeres de haber perdido algo, ¿no? De haber tenido una sensación de haber estado en un estado de unidad, ¿no? Así simbiótico, como tú lo dices, y para algunas hay una sensación de pérdida, ¿no? De extraño mi pancita, que puede ser una cosa, digamos, normal. Ahora además viene una adaptación nueva, ¿no? El adaptarse a un bebito que ya está fuera y que además va a requerir un montonal de cosas y de tiempo, pero hasta el punto de que algunas pueden llegar a la depresión postparto, desde luego por cosas previas, por las condiciones del embarazo, o sea, habrían n número de digamos, disparadores, ¿no? O de situaciones que pudieran hacerles llegar en eso, pero una de ellas, entre muchas y entre muchas posibilidades, tiene que ver con esta sensación de pérdida de esa unidad, de ese estado, que se podía haber idealizado también, ¿no? y justo el doctor Gabriel en su libro habla acerca de cómo este periodo de embarazo, pues también es como un periodo en donde incrementa la introspección y donde pues es bueno que bueno, recomienda ir a análisis precisamente porque podría como ayudar a prevenir el tema de la depresión posparto. Y bueno, un poquito también ya yéndonos a la parte en donde está el nacimiento del bebé y la construcción de sí mismo del bebé, bueno, pues la relación entre la madre y el bebé es un prototipo también de cómo el niño va a interactuar o el bebé va a interactuar con otras personas. Pero para esto, precisamente en este prototipo, eh, existen ciertas dependencias del bebé hacia la madre o de la madre hacia el bebé. Y una habla acerca de que justo es en los primeros, desde el primer día
hasta los 6 meses, un poquito, que es la dependencia absoluta, en donde, pues sí, prácticamente el bebé depende de todo a mamá, tanto en un orden psíquico como corporal. Y entonces vienen 3 etapas, eh, que justo el primero es como la presentación del objeto, que pues se refiere como a la alimentación, eh, cómo está representada, si mamá da pecho o biberón, etcétera, etcétera. Después viene el holding, que justo es donde el bebé encuentra como puntos de referencia entre, pues sí, como entre el tiempo y el espacio que hay con la mamá. Por ejemplo, no sé si el bebé llora, cuánto tiempo mamá tardó pues en recibir el llamado, ¿no? O en atender ese llamado. Por eso es el holding, o sea, cómo sostiene la madre al bebé. Y por último es pues justo los cuidados de la madre que ayudarán al niño a integrar estos estímulos y a construir pues la representación que tiene el niño de él y de los demás, o sea, de él y del mundo fuera. Y no sé si te gustaría decir el segundo periodo, Hugo. Claro, claro. Justamente ahorita mientras te iba como escuchando, Cintia, me acordaba de esta idea de Winnicott de que el bebé solito no existe. Un bebé recién nacido no existe porque tiene que estar siempre su mamá en una dependencia absoluta con ella. Y tiene esta idea muy linda de cómo la mamá tiene que entrar como a esta locura de poder ir dejando a un lado el mundo para centrarse en su bebé y poder como sincronizarse con esas necesidades de ese bebé y que ese periodo va a ser clave para poder como ir eh, como ayudando a que esa mente se vaya como preparando y que justamente en este segundo periodo que esta Cintia nos planteaba, pues esta mamá tiene que ir poco a poco como dando espacio para que ese bebé también vaya como separándose un poco de ella y pueda como ir, como el bebé graduando esta situación de la cercanía con la mamá, de ir como ganando un poco más de dependencia, pero la mamá tiene que estar ahí justamente como todavía como muy pendiente a su bebé y ya nada más como cerrando estas ideas, eh, hay un papá ahí presente también, aunque no esté participando directamente en esta diada bebé, y me parece importante retomarlo porque aunque parece que no hay como trabajo que va a hacer el papá ahí, pensaba yo como el papá tiene un trabajo muy importante, primero como de tolerar estar afuera de esa diada, poder como darle espacio a la mamá para que pueda como dedicarse al bebé y que es también una idea de Winnicott y otros autores psicoanalíticos de que el padre y la estructura familiar pues tienen que dar como toda esa estructura y apoyo para que esa mamá pueda como dedicarse al bebé, lo cual me parece que es un trabajo sumamente importante y que tal vez socialmente de repente se deja como fuera de que los padres también tenemos un papel vital al momento de que está ese primer encuentro con la mamá y el bebé. Por eso era muy importante tener dentro de nuestro equipo eso, la voz del, del papá por acá. Y es que es cierto, ¿no? El papel del padre parece haber quedado un poco abandonado también, ¿no? En las lecturas psicoanalíticas. Y aparecer por ahí en el Edipo, al lado de la torre que le gusta tanto Lacan, nos va a hablar del papel fundamental también, ¿no? Que tiene en el desarrollo, pero sí, ahora sabemos que el papel del padre no es solamente este que viene en el Edipo, ¿no? Como a armar un triángulo, a separar a esta mamá y a este bebé de este vínculo fundamental, pero que hay que romper en algún momento, sino que ocupa un espacio desde mucho más temprano. Bueno, no sé si le damos la palabra a Lau para que ahora empiece ella. Sí va Lau, No, va Raquel. Raquel nos va a hablar perdón, Raquel, a Raquel. a los Perdona, vínculos Raquel. humanos. De No, no hay acuerdo. problema. Vale. Sí,
Y bueno, yo voy a hablar un poquito del tema de los vínculos tempranos y que me parece que justo, ¿no? La razón por la cual de repente se diluye el papá es justo por el momento en el que se pone la mirada cuando se estudia vínculos tempranos. Recordemos que, y bueno, para los que no están tan familiarizados con el psicoanálisis, me parece importante retomar que el psicoanálisis comienza con las ideas de Sigmund Freud acerca de la neurosis, ¿no? Es decir, él era un médico austriaco que se interesó por afecciones nerviosas en sus pacientes, que de entrada él pensaba que por ahí tenían un origen fisiológico, neurológico, y poco a poco se dio cuenta de que había otras cosas que no tenían que ver solo con eso, ¿no? Que había un mundo inconsciente, que había afectos que de repente estaban como muy reprimidos y encontraban la manera de salir con estas conflictivas, ¿no? Entonces, él propone una teoría del desarrollo psicosexual que va explicando lo que sucede en distintas etapas de la vida del individuo, a nivel no solo del desarrollo fisiológico, sino también lo que sucede en el inconsciente, con los afectos, y cómo esas etapas van a impactar la formación de la personalidad, el tipo de vínculos que establece y la formación de la neurosis, ¿no? Entonces, si él bien aborda estas diversas etapas considerándolas desde el inicio de la vida, ¿no? La etapa oral desde el nacimiento, la etapa la etapa anal, muy ligada hacia los 2 años, el control de esfínteres, la etapa fálica, etcétera, pues él se va a centrar justo en la etapa fálica, ¿no? En la cual podríamos pensar se gesta la neurosis y que ocurre entre los 3, 5 años de vida, siendo el conflicto edípico, el amor hacia la madre, la rivalidad hacia el padre, el núcleo, ¿no? de estas situaciones. Y entonces eh, queda lo previo, aunque queda como algo que sabemos que ahí existe, por ahí Freud en su momento no se centra tanto como lo hace en lo fálico. Ya es después de Freud que hay autores que comienzan a interesarse de entrada por la atención a pacientes más graves que se salen del rubro de lo neurótico y que a partir también de ese mismo trabajo se va dando cuenta de que en las etapas previas, que por eso llamamos vínculos tempranos, porque sucede en etapas tempranas y previas a lo edípico, es donde también suceden muchas cosas importantes. Entonces, es así como autores como Melanie Klein, Donald Winnicott, Margaret Mahler, René Spitz, por decir algunos que vamos a también estar revisando poco a poco en el diplomado, se dieron la tarea de investigar y plantear teorías que daban luz sobre lo que sucedía en estas etapas preedípicas, ¿no? Entonces, es así que podemos pensar en los vínculos tempranos como esos que mis compañeros ya mencionaron, se establecen en los primeros momentos de la vida. La particularidad que se va a observar es la diada madre-bebé que pasa con estos dos personajes y qué tipo de situaciones podemos enfrentar si hay un desarrollo patológico en esto, ¿no? Vamos a pensar que algunas de las psicopatologías que tienen que ver con los trastornos en los vínculos tempranos tienen que ver, por ejemplo, la simbiosis, lo fronterizo, lo psicosomático, ¿no? Entonces, eh, vemos que en estos primeros momentos de la vida, lo que sucede entre una madre y un bebé se va a volver de vital importancia para la formación de la mente. Es como los cimientos, ¿no? De la mente, en donde van a venir después todas estas otras conflictivas edípicas, pero que en algún momento
pues eran las que se llevaban los reflectores, por decirlo de alguna forma, y estos otros autores son los que empiezan a pensar en esto que pasa tras bambalinas, ¿no? Bueno, cómo fueron estos cimientos construidos en estos primeros momentos de la vida. Entonces, cuando estudiamos los vínculos tempranos, vamos a ver también que existen distintas perspectivas y maneras de observar y pensar lo que va a suceder entre una mamá y su bebé. Va a haber autores que van a poner un acento en lo que la madre real puede o no proporcionar, y otros autores que van a pensar que es el conflicto interno de cada sujeto. El bebecito ya viene con una mente con conflictivas, con emociones, etcétera, y que cómo reciba esa mente lo que se le da va a tener mayor peso respecto a cómo vaya digiriendo las experiencias, ¿no? Entonces, por mencionar un par que son los más representativos, pero que ya en el diplomado pues vamos a hacer una labor de estudiar a muchos autores, está en un lado Melanie Klein, que es una psicoanalista inglesa que pensaba que lo que sucedía en el primer año de vida del sujeto era muy importante porque estructuraba la mente, y ella lo pensaba justo desde esta perspectiva del conflicto interno, en la cual la agresión con la que la mente viene precargada, por decirlo de alguna forma, es lo que va a hacer que vivamos a una madre que nos alimenta, pero que también nos frustra, ya sea como buena o como mala, y va a ser de acuerdo a nuestros montos de agresividad, a la capacidad de nuestra mente, va a ser posible o no poder ir lidiando con esa mamá que en realidad ni es buena ni es mala, es simplemente humana, poder ir viéndola en esa dimensión y poder ir tomando lo que nos da, ¿no? En este sentido, si mi mente está muy cargada de agresión, va a ser muy difícil que yo pueda reconocer lo que una buena mamá me da. Y si mi mente no está tan cargada de agresión y por ahí un poquito más de sentimientos amorosos, por ahí yo soy capaz de tomar lo bueno que me da mi mamá, aunque por ahí pues haya podido tener alguna que otra falla, ¿no? Donald Winnicott, por su parte, él era un pediatra y psicoanalista inglés, piensa que por ahí la agresión no es un factor tan determinante en el desarrollo, sino que más bien va a ser el ambiente. El ambiente entendiendo como tal a la madre primordialmente, aunque también, como ya mencionaban, la posibilidad de que la mamá a su vez tenga un contexto que la sostenga, pero bueno, él va a pensar que la posibilidad que la mamá tenga para proporcionar cuidados adecuados, en donde pueda estar disponible a las necesidades del bebé, que pueda atenderlo, y no solo atender necesidades fisiológicas, ¿no? De, bueno, te alimento y punto, sino también en un nivel emocional, te alimento y lo hago con cariño, con atención, con paciencia. Eso es lo que va a poder permear la forma en la que se desarrolle la mente, ¿no? Entonces aquí, en esta escuela, pues el acento estaría un poquito más puesto en si hubo una buena mamá, va a poder haber un buen desarrollo. Y si por ahí hay una mamá que falla sistemáticamente, entonces ahí es donde vamos a poder ver dificultades. Ujú. Y la idea, bueno, es que independientemente de la perspectiva que cada uno de ellos haya tomado como eje principal para poder plantear sus teorías, lo que van a tener en común es que todo esto sucede en el primer año de vida, ¿no? El primer año de vida, para muchos autores, va a ser súper importante para la formación del psiquismo. Hay algunos, por ejemplo, como Margaret Mahler, que piensa también en los primeros 3 años de vida y las cosas que suceden cuando el pequeñito ya también va a empezar a querer separarse y diferenciarse de la mamá.
pero que justo este es un momento previo, como les decía hace ratito, a lo que se centra el psicoanálisis freudiano, que es la conflictiva edípica a partir de los 3 años. Entonces, hay una gran diferencia porque hablamos incluso de distintas ansiedades. En los vínculos edípicos, las emociones principales que se ponen en juego son los celos, la rivalidad, la competencia. A veces también están, no a veces, más bien siempre están de algún modo implicadas las ansiedades de castración, que esto quiere decir la preocupación a no ser suficiente, a no ser apto, a no ser tan inteligente o tan bonito o tan capaz, ¿no? Sin embargo, en los vínculos predípicos, lo que va a predominar son ansiedades mucho más primitivas, donde lo que está en juego no es nada más mi capacidad o un pedacito de mí, si puedo o no puedo hacer cierta cosa, sino que a veces es la persona entera lo que está en juego, ¿no? Llamamos a esto ansiedades de aniquilación, por ejemplo, ¿no? En el que las sensaciones que me muero, las sensaciones que caigo en el vacío, las sensaciones que no sé si soy yo o no, que este cuerpo no me pertenece, que no tengo idea de qué va a ser de mí si entro en un estado de ansiedad. Pues todas esas situaciones son un poquito más primitivas, están presentes en distintas patologías que no son neuróticas, y entonces todo esto se vuelve importante de ir pensando y que lo haremos en el diplomado, ¿no? Tanto las teorías del desarrollo temprano como qué sucede en la psicopatología, porque eso nos va a poder ayudar a pensar lo que sucede, a poder trabajar con nuestros pacientes o incluso desde un área en la que no tengamos pacientes, pues poder ir detectando, ¿no? Que a lo mejor aquí conviene hacer alguna recomendación a psicoterapia, ¿no? Poder a lo mejor pensar que aquí algo está sucediendo de una manera no tan esperable y que si podemos actuar a tiempo, eso le puede cambiar la vida entera a un sujeto, ¿no? Pensaba yo un poquito en como en transmitirles eso, porque al final del día las patologías, hoy por hoy sabemos que la neurosis no es la única conflictiva emocional con la que trabajamos. Y a veces cada vez más podemos ver otro tipo de situaciones y entonces eso nos ayuda como especialistas a poder trabajar mejor. E incluso también está esta idea, ¿no? Esta noción en la que todos todos tenemos, nuestra mente es como una cebollita con múltiples capas y entonces, por muy neuróticos que seamos, también va a haber momentos en los que vamos a funcionar de maneras más primitivas, ya sea por traumas, ya sea por un momento en la vida, el embarazo, ¿no? Que justo estamos hablando de cómo el embarazo exige a la mente de la mujer toda una serie de esfuerzo psíquico que por supuesto, aunque la mujer sea muy neurótica, de repente y a la hora de ser algo que impacta al cuerpo también en la realidad concreta, por supuesto que las ansiedades tempranas se van a poner en juego en una mujer que está gestando o que está maternando, etcétera, ¿no? Pensaba yo un poquito como en esas ideas. Y retomando esto, Gracias, Raquel. sí, Yo nada más quería agregar que si bien estamos hablando del trabajo clínico, el diplomado está dirigido no solo a psicoterapeutas. Las personas que trabajen cerca de bebés o de niños pequeños también se podrían ver muy beneficiados, ¿no? Al escuchar estas ideas que les estamos compartiendo, porque como yo quisiera puntuar que les va a venir bien saber en qué momentos valdría la pena referir a alguien a atención, ¿no? Digamos, no pretendemos que se hagan terapeutas los que no son terapeutas, ¿verdad? Pero claro que les va a venir muy bien el diplomado también a maestras, enfermeras, gente que trabaja con mujeres embarazadas o que trabaja con bebés chiquitos, ¿no? Porque les va a permitir tener una mirada de por qué está así, ¿no? Yo estaba pensando en una paciente que trabaja con
bebés chiquitos en un maternal y entender las ansiedades de separación, que por cierto también han despertado las propias, ¿no? De alguna manera le permite como trabajar mejor y calmar mejor, además de su sentido común y su sensibilidad, entender por qué este chiquito se le prende del pantalón, ¿no? La primera semana y llora, ¿no? Inclusive le sirve para ella estar tranquila, ¿no? En ese sentido también. Pero no, nada más pensaba en eso adelante. Poco tomando, ¿no? Esta invitación, ¿no? Que es abierta no solo para especialistas o para terapeutas, sino como esta chamba de poder entender qué sucede con los niños, con las personas, o sea, digamos, o sea, todos venimos de ahí, ¿no? Entonces, esta chamba de traducir, de entender, de comprender, justamente tiene que ver con la función materna, ¿no? Con esa capacidad de ir traduciendo, de ir entendiendo ciertos lugares o ciertas cosas que algunas veces somos ajenos. Pero, digamos, desde mi rancho, el psicoanálisis, lo que vamos entendiendo como la función materna, ¿no? Es esa tarea que hace la mamá por ese recién llegado, por ese pequeño humanito, de irle enseñando y traduciendo. Pero para qué sucede, como ya fueron explicando acá Gaby, Hugo, Sin, Raque, es bien interesante que es todo un proceso que la mamá tiene que hacer, pero que también la mamá no puede sola y va armando todo este universo, si bien le fue, para que pueda también apoyarla a su vez. Entonces, para que cuando el bebé, ¿no? Ya esté afuera, ya esté respirando, la mamá pueda irle diciendo, mira, esto es el frío, mira, estos son los cólicos que tienes en tu pancita, mira, esto se te quita si te pongo un suéter o si te quito los calcetines que te apachurran tus deditos, mira, todo eso no te va a matar, no te va a aniquilar, como esto que decía Raquel Hugo Sin en su momento de estas angustias de aniquilación o de muerte, porque cuando uno es nuevo en un lugar siente que ya valió todo, ¿no? O sea, como esto es bueno o esto es malo. Entonces, la función materna tiene que ver con esa capacidad de regular, pero fíjense qué impactante es. O sea, la mamá también es nueva, aunque no sea su primer bebé. Cada bebé no lo cambian, ¿no? O sea, no uno puede hacer el copy-paste. Entonces, esa capacidad, ¿no? O esa función materna tiene que ver con el poder estar de manera constante nutriendo no solo el alimento, sino afectivamente, vincularmente, el estar disponible para el chiquito, pero eso implica que yo no voy a estar disponible para mí porque yo también tengo sueño. A mí igual ya me dolieron los pechos de que el bebé está comiendo de más o está comiendo de menos, o que amanecí chueca, o que ya me cansé de estarlo cargando. Entonces, ceder un poco y hacer eso es una gran chamba de la madre, digamos, en lo físico, si estamos pensando en la típica maternidad o en la típica familia, pero también a su vez es por eso como que vuelvo al punto de no está sola. Hay una figura, si bien le fue a la madre, que puede estar ahí como en paralelo para taparla, ¿no? Para acomodarle un poco la almohada si se quedó chueca. Puede ser un padre, ¿no? O la pareja, la madre de la madre, o alguien, ¿no? Una enfermera o algo que pueda también ayudarla a cumplir con esa función materna. Porque la palabra función materna está, ¿no? Muy a propósito desvinculada de la mamá. La mamá es esa, ¿no? Como de carne y hueso, pero la función materna la puede ejercer tanto el padre como la madre, o un cuidador secundario, como lo decía Gaby al principio. ¿Por qué? Porque un poquito jalando el hilo de la prematurez que explicaba Gaby, ¿no? O sin con el paciente que nos presta acá para que lo pensemos, creo que es bien interesante que lo podamos ir pensando que en cierto sentido todos nacimos prematuros, porque ninguno saliendo, ¿no? Puede caminar y ser independiente. Entonces, la función materna tiene que ver con que nos terminemos de coser fuera del útero, ¿no? Con que empecemos a ver cómo le vamos a hacer para transitar por el mundo. Entonces, él o la pequeña no entiende nada, pero siente todo. Entonces, la mamá va a hacer como esta capa, como este capullito que le va a explicar, ¿no? De qué se trata el vivir, ¿no? En este planeta Tierra. Y entonces, como lo decía Raque hace ratito, no se trata de que la mamá sea una super máquina, sino suficientemente buena que le pueda permitir de repente al escuincle o a la escuincla darse uno que otro tope, sobarle y decirle, ¿ves? Por eso no tenías que hacerlo así, pero tú aguantas, ¿no? Sóbate, sí, te apapacho, pero vuélvelo a intentar.
Y entonces que medianamente este chico o esta chiquita, si la mamá se equivoca, él pueda aprovechar el área de oportunidad para desarrollar su tolerancia a la frustración. Porque si no, imagínense a ese nene o a ese nene el día que mamá no esté y que no pueda resolverle todo, ¿no? O sea, se va a hacer un inútil. Y un poco esto tiene que ver con ese proceso de separación e individuación, esa capacidad que tenga la madre de aceptar que ese bebé no es ella y entonces poco a poco irle dejando, ir conformando una identidad propia. ¿No? Desde la escuela lacaniana se piensa que al principio nace un cachorro humano, ¿no? Y un cachorro va acá como una cosa silvestre en donde ahí sí hay un corazoncito, sí hay un cuerpecito, sí hay huesitos y sí está, ¿no? Ese ente conformado, pero que la mente todavía no está, ¿no? Bien cuajada, todavía le falta. Y entonces por eso se necesita que entre la función materna y que a su vez entre la función paterna. Si bien por tiempos, ¿no? Y porque el tema es súper complejo, no vamos a adentrarnos más en la función parental paterna, pero es muy importante pensar que son varias piececitas que hacen que nosotros nos podamos conformar subjetivamente, ¿no? Que podamos saber que sí y que no. Porque la función materna tiene que ver con esta cosa de volcarse, ¿no? Locamente hacia el bebé, te doy todo, hagas lo que hagas, o sea, el pañalito es existe. Y otra persona dice, esto está horrible, qué clase de regalo, por qué se emociona tanto, porque hizo del baño este bebé. Y un poco es eso, la función materna es, si hace, la mamá se vuelve loca, si huele feísimo, ay, ya descansaste mi vida. Y entonces la función paterna entra como, eso no se hace aquí, ay, está el baño, o si eruptas, tápate la boca, o como esas cosas que la función paterna es con medida, ¿no? El amor se pone como en tasa medidora. Eso no quiere decir que papá sea así, mamá sea así, sino que tanto papá como mamá o las figuras que estén haciéndose cargo de la parentalidad y de la crianza conforme el bebé va creciendo y va desarrollando, van poniendo estos límites de manera gradual, de manera paulatina, para permitirle al niño existir y ser, ¿no? Entonces, esto es solo un poquito, ¿no? Como decía Gaby hace ratito, es un abrebocas, es una probadita para que ustedes vengan acá con nosotros a pensar estos temas que ya se pudieron dar cuenta, nos apasionan, nos encantan y que esperamos también contar con ustedes para que podamos ir viendo qué otras cosas nos podemos ir enriqueciendo en relación a la crianza, a la maternidad y el psicoanálisis. Entonces, no sé, ¿alguien más quiere decir algo? Dejamos acá, los esperamos. Ah, los esperamos, que ojalá se hayan interesado después de escuchar algo de lo que planteamos, y que solamente son algunos temas. Por ahí van a poder ver el programa y otras cosas. Hugo, Sin, Raque, ¿algo más? Pues nada, simplemente anímense, inscríbanse, ojalá que los veamos y los conozcamos en el salón virtual. Muy bien. Vale, pues hasta luego. Esperemos verlos. Hasta luego. Bye.